Acción. Hola, buenas tardes a todas y todes. Bueno, estamos acá en nuestro segundo diálogo entre libros, organizado por el Grupo de Trabajo de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA y la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy vamos a estar conversando sobre dos libros con parte de sus autores y compiladores. Uno de estos libros es el libro sobre estructura social de Argentina en tiempos de pandemia, efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa. Para conversar sobre este libro vamos a estar con su compilador, Pablo Dalle, que es investigador del CONICET, y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, y con una de sus autoras, Gabriela Benza, que es investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales de la UNTREF. Y el otro libro que sobre el que vamos a estar conversando es La Sociedad Argentina en la Pospandemia, radiografía del impacto del COVID-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano, compilado por Jessica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia, y nos vamos a estar comunicando acá con Jessica Pla y Santiago Poy. Jessica es investigadora adjunta del CONICET y docente de la UBA, es miembro del Programa de Cambio, Estructura y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani, de la UBA también, y Santiago Poy es investigador del CONICET en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Vamos a estar compartiendo este momento también con María Ignacia Costa, que es investigadora docente y directora de la carrera Política Social del Instituto del Conurbano, y con Pilar Asidiácono, que es investigadora del CONICET y codirectora del Grupo de Trabajo de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA. Y vamos a estar coordinando este encuentro con Giuseppe Messina, que es investigador del CONICET en la UBA, miembro del mismo Grupo de Trabajo de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA, y en este caso yo misma, que soy Verónica Masteira, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos vamos a estar organizando en tres ejes de trabajo para poder conversar sobre estos libros que tratan sobre temas muy afines respecto de la estructura de clases y el mercado de trabajo y los efectos del COVID, la crisis sanitaria COVID-19 justamente sobre estructura social y el mundo del trabajo. Giuseppe, si vos querés abrir la conversación. Hola, muchas gracias, Verónica. Buenas tardes, yo también doy de mi parte el bienvenido a las y los participantes. Como ha dicho Verónica, vamos a organizar esta conversación en tres ejes y queríamos proponerle partir un poco de que nos cuenten cómo se gestaron estos proyectos que dieron lugar a estas publicaciones. Claro, en el marco de grupos de investigación muy asentados de muy larga trayectoria, pero digamos, en concreto, cómo se llegó a estos dos libros. Y también nos gustaría que nos comentaran un poco cuáles fueron las principales fuentes utilizadas y un poco la característica de estas fuentes. Y si quieren, un poco los enfoques teóricos que guiaron la investigación y otros aspectos metodológicos que les parezca interesante resaltar, digamos, para el público que nos está mirando en este momento. Y doy, en primer lugar, la palabra, solo por razones puramente alfabéticas, al equipo de Pablo Dalle y Gabriela Benza. Si quieren empezar, tendrán 15 minutos cada uno de los dos equipos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla.
dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. ¿Se puede desbloquear eso? Vamos a pedir ayuda al anfitrión. Ahí habilitamos la pantalla, un segundo. Ya estaría habilitada la pantalla. Me sigue saliendo el mismo cartel. Dice, el anfitrión. No, sigue igual. Gaby, ¿querés intentarlo vos? Que yo te envié, quizás es por mi computadora. ¿Pasa lo mismo? Me pasa lo mismo, sí. Bueno, estamos con el sistema tratando de habilitar. Quieren arrancar y ahora de todos modos estamos trabajando en eso. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Verónica, Giuseppe, Pilar y María Ignacia. La verdad que nos sentimos muy a gusto por poder tener esta posibilidad de conversar sobre los resultados de investigación con Jessica y con Santiago, porque básicamente fueron investigaciones que trabajaron sobre estructura social, mercado de trabajo, dinámicas socioeconómicas de los hogares, pobreza, temas muy afines en ambos proyectos, y nunca habíamos tenido esta posibilidad de conversar. Había habido presentaciones en distintos lugares, pero me parece que este intercambio está muy bueno y nos puede contribuir a todos para avanzar en nuestras investigaciones. Bueno, voy a hablar sobre el diseño del proyecto de investigación. Había preparado unas filminas que lo sintetizaban, pero bueno, por ahora no lo puedo presentar. Pero bueno, les cuento brevemente el centro de nuestro proyecto de investigación. La red es una red que está constituida por 130 investigadoras e investigadores de todas las regiones del país, 13 nodos, que involucran a 17 centros, y en plena pandemia, cuando comenzamos a reunirnos y en relación a esta convocatoria del proyecto de investigación, surgían distintos temas. Estábamos interesados en estudiar desigualdades, qué había ocurrido con el mercado de trabajo, con las condiciones de reproducción social de los hogares durante la pandemia, qué había pasado con las condiciones de trabajo. Estábamos interesados por ver trayectorias ocupacionales en una perspectiva de mediano plazo, teniendo en cuenta también lo que había ocurrido con la crisis previa, la crisis del periodo 2016-2019. Teníamos interés también por ver qué había ocurrido en el país con la distribución del ingreso. A su vez nos interesaban diferencias regionales, tanto en las tendencias en el mercado de trabajo como en la distribución del ingreso, la evolución del empleo en distintas ramas de actividad. Entonces, en esos intercambios surgió, bueno, pero ¿qué es lo que está por detrás de todas estas distintas dimensiones que estamos mencionando? Bueno, es un estudio sobre estructura social. Observamos que la idea de estudiar los cambios, las reconfiguraciones que la crisis de la pandemia producía en todas estas dimensiones que señalé, era en realidad hacer un estudio sobre el impacto de la pandemia en la estructura social de nuestro país, teniendo en cuenta que el concepto de estructura social involucra distintas dimensiones en su interior. Profundizando en el diseño del proyecto, también sentimos la necesidad teórica de tratar de entender el impacto de la crisis de la pandemia
en el marco de otra crisis previa que había sufrido nuestro país, y tanto el mercado de trabajo como la estructura de clases, que era una crisis vinculada a cambios en el modelo de desarrollo económico, en las políticas macroeconómicas, en el periodo 2016, fines de 2015, 2019. Por lo tanto, el objetivo general de nuestra investigación fue analizar reconfiguraciones, cambios de la estructura social de la Argentina en el marco de la doble crisis, prepandemia y pandemia, desde una perspectiva de clases sociales, es decir, que analice la evolución de distintas posiciones de clase, segmentos de clase en su interior, y contemplando diversidades regionales y teniendo en cuenta también una perspectiva de desigualdad de género. Ese fue el objetivo general de nuestro estudio, y lo desarrollamos con la hipótesis de que la pandemia estaba produciendo, generando, en realidad, que la pandemia, por un lado, venía agudizando o catalizando, más bien sí, es agudizando desigualdades de mediano y largo plazo en la estructura social de Argentina. Y por otro lado, por las características de una crisis vinculada con una pandemia, con una emergencia sociosanitaria, de características inéditas, al menos para nuestra generación, digo para la generación viva en general, que le tocó vivir este acontecimiento, también iba a traer impactos novedosos en la forma de reproducción de los hogares. Esa fue nuestra hipótesis de trabajo. El enfoque teórico de nuestra investigación está centrado en las teorías de clases sociales, de inspiración principalmente neomarxista, con incorporación de herramientas teóricas de la escuela neobeberiana, también sobre clases sociales. Incorpora también la idea de estudiar la estructura social como los estudios clásicos de Gino Germani, pero incorporando también la perspectiva teórica sobre la marginalidad en América Latina. Entonces, de alguna manera busca hacer la síntesis, buscamos incorporar aportes de la escuela neomarxista, principalmente neomarxista, más que neobeberiana, pero ya lo van a ver en el esquema de clases, también hay algunas herramientas neobeberianas, y la perspectiva integral que tenían los estudios de Gino Germani, de estudiar la evolución de la estructura social en relación a cambios en el modelo de desarrollo económico y las políticas macroeconómicas, pero incorporando también los supuestos de la marginalidad, principalmente representados en los estudios de Nun, aunque no exclusivamente. También, por supuesto, hubo aportes de investigadoras e investigadores de nuestro equipo de investigación y de otros equipos de investigación, pero sobre todo aquí conté la teoría general, que fue inspiración de nuestro estudio. En relación a la estrategia metodológica, voy a ver si puedo compartir pantalla ahora. Ahora sí puedo. Bien. En relación, ¿lo ven? ¿La ven la presentación? Sí. Bien. En relación, esto es lo que les contaba previamente, no voy a volver sobre esto. En relación al diseño metodológico, el estudio tuvo un diseño mixto. En primer lugar, trabajamos con fuentes estadísticas secundarias. Analizamos los microdatos de la encuesta permanente de hogares para analizar la evolución del perfil y la composición de la estructura de clases en el tiempo. Nuestros análisis, como lo van a ver, intentaron ser análisis de mediano plazo, no solo... ¿Por qué? Porque para captar el impacto de la doble crisis, nosotros creímos que era necesario tener una lectura de mediano plazo desde 2003 en adelante para ver cuáles eran las posiciones de clase que se habían erosionado, en qué sectores de la estructura social habían sido mayores los impactos. También analizamos
el sistema previsional argentino, para analizar la evolución del empleo formal, sobre todo el principal método que utilizamos en el estudio, o más que el principal, la columna vertebral, fue el diseño de una encuesta propia, con otro proyecto de investigación PISAC-COVID. La encuesta se denominó Encuesta Nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia de COVID-19. El otro proyecto con el que nos asociamos para poder realizar la encuesta fue dirigido por Mercedes Di Virgilio y tenía como objetivo estudiar el impacto de políticas públicas. A través de esta encuesta, nosotros lo que buscamos era desarrollar indicadores que sean complementarios a la encuesta permanente de hogares y que nos permitan estudiar el impacto, en relación a nuestra hipótesis, el impacto de esta doble crisis sobre las condiciones de reproducción de los hogares y en qué medida las políticas públicas pudieron amortiguar los impactos negativos sobre la estructura social, y también analizar el impacto sobre las condiciones laborales. También la encuesta nos permitió incluir indicadores, algunos indicadores sobre formación de clases sociales, que tienen que ver con la identidad de clase, con la participación en conflictos durante la pandemia, el posicionamiento de las personas según su pertenencia de clase, su posicionamiento respecto del papel del Estado, su evaluación de políticas públicas, de alguna manera sus idearios acerca de la mejor forma de organización de la sociedad o en relación a medidas redistributivas. Y también, por supuesto, la encuesta incluía una amplia batería de indicadores complementarios a la EPH sobre cambios en las condiciones de reproducción de los hogares, ¿no? También gastos, consumos, etc. Por último, el estudio también involucró una metodologías cualitativas. Se realizaron entrevistas a representantes de sectores estratégicos, referentes de movimientos sociales, funcionarios del Estado, representantes sindicales, de 3 sectores estratégicos. Esos 3 sectores estratégicos fueron el sector de la universidad y el sistema científico-tecnológico, como un sector representante de clases medias asalariadas, que había impactado mucho en sus condiciones de trabajo, porque todos trabajaron desde sus hogares, el sector de logística y construcción, más vinculado con el segmento calificado de la clase trabajadora, y la economía popular. Las y los trabajadores de la economía popular, el tercer sector. Bueno, estas son las características centrales del diseño de investigación. Para cerrar, finalmente, lo único que me resta decir es que el estudio, la realización de este proyecto, en el marco de la convocatoria PISAC-COVID, para todas y todos los investigadores que participamos de la red, fue una experiencia realmente muy valiosa, porque a través del trabajo en red, en un contexto que era muy adverso, muy angustiante también, porque estábamos encerrados en hogares, y además rodeados de malas noticias respecto de enfermedad, muerte. Realmente fue un contexto difícil, pero nos permitió un trabajo en red colaborativo, que fue aprendizajes en términos, participaban investigadores de distintas generaciones, de distintas disciplinas. Por lo tanto, fue una experiencia de aprendizaje y de intercambios de formas de investigación, de marcos teóricos. Tanto la encuesta como la guía de entrevista de las entrevistas se realizaron en equipos de investigación en donde participaron miembros de distintos nodos de distintas regiones del país, por lo que fue una experiencia de intercambio muy, muy interesante y que permitió ampliar redes de trabajo. Así que, bueno, valoramos mucho eso. Esto fue una síntesis del diseño del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Cedo la palabra al otro equipo, Jessica Pla y Santiago Poy. No sé quién va a hablar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar los dos. Voy a empezar yo y después va a continuar Santiago. Bueno, nuestro libro surge también de un proyecto PISAC-COVID, como era sabido, por eso nos convocamos acá, denominado Heterogeneidad Estructural y Desigualdades Persistentes en la Argentina en el proceso 2020-2021,
análisis de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia sobre las políticas nacionales, provinciales, locales, y su impacto en la estructura y la dinámica socioocupacional. El proyecto fue dirigido por la doctora Leticia Muñiz Terra de la Universidad Nacional de La Plata, y estuvo compuesto por 19 nodos, 181 investigadores, y de los 19 nodos combinamos universidades y organizaciones de la sociedad civil, tanto del sector empresario, de la clase trabajadora y de los trabajadores de la economía popular. Nuestra investigación reunía o retomaba preocupaciones de tono estructuralista. Teníamos la pretensión de continuar con los estudios que habían comenzado con la Encuesta Nacional de Estructura Social del proyecto PISAC, y en ese sentido articular 3 dimensiones, ¿no?, de la estructura social que ya habían sido reseñadas y definidas en los estudios del estado del arte de los proyectos PISAC, que es el estudio macrosocial, el estudio de las dimensiones mesosociales y el estudio de las dimensiones microsociales. Para de esta manera encontrar la forma también, y a partir de esta idea fue que diseñamos nuestro diseño mixto, o un diseño también como presentó Pablo en su proyecto, que combinaba estas 3 fases. Con relación a los antecedentes teóricos, reunimos a partir de los diversos investigadores e investigadoras que confluimos en este proyecto, 2 líneas de investigación interdisciplinaria con fuerte arraigo en América Latina. Por un lado, los estudios sobre la relación entre sistemas productivos, mercados de trabajo y reproducción social, teniendo como clave la heterogeneidad estructural, económica, social y regional de los mercados de trabajo y característica de los capitalismos dependientes como nuestro país. Y por otro lado, combinarlo con los estudios sociológicos sobre estratificación ocupacional y clases, desigualdades en las estructuras de oportunidades y barreras a la movilidad social, teniendo acá en cuenta también desigualdades de origen, recursos educativos, género y capital social. Hubo una discusión importante para ver cómo hacer confluir estas 2 tradiciones teóricas que nos aunaban en este proyecto, en el que confluíamos desde diferentes tradiciones. Y allí logramos como acordar que lo que era relevante para las 2 tradiciones es que la dinámica política que subyace a estos 2 procesos, ¿no?, a los procesos más en claves de heterogeneidad estructural y a los procesos de estratificación social, son el marco necesario para poder describir, explicar y analizar cuestiones desarrolladas a las persistentes desigualdades que se observan en nuestra región. Entonces, en ese sentido, partimos de 2 hipótesis. La primera era que el ciclo COVID-19 tuvo efectos diferenciados que acentuaron la inequidad de corto y mediano plazo, ligado a condiciones de heterogeneidad estructural, segmentación laboral, brechas territoriales y de géneros, empobreciendo de forma selectiva la capacidad de reproducción de los grupos más vulnerables. Y en esta clave teórica, la nueva crisis generada por la irrupción de la pandemia COVID-19 representaría para el caso argentino una acentuación de desequilibrios estructurales sociolaborales preexistentes, con consecuencias en términos de cristalización de trayectorias de marginalidad sociolaboral que se vienen dando durante las últimas décadas en nuestro país y que no eran propias o no podían ser solamente explicadas bajo la idea de la irrupción de la crisis, ¿no? Nos dividimos para el trabajo en tres subredes, una que respondía a la dimensión macro y que trabajó con un abordaje de tipo documental centrado en el relevamiento y análisis cualitativo de las políticas de intervención estatal implementadas, así como el uso de documentos de trabajo o estadísticas a nivel local, y después una segunda etapa que es la que se sintetiza en el libro que hoy vamos a presentar y que ahora Santiago va a explicar un poco más sobre la dimensión o la subred cuantitativa, y después una subred cualitativa que hizo un estudio nacional cualitativo biográfico en el que 14 de los 19 nodos participaron haciendo una investigación biográfica a escala nacional sobre las transiciones laborales y las estrategias familiares de vida en la pandemia, y que acaban recientemente de publicar el libro que es resultado de esa parte cualitativa, que se llama Encrucijadas o bifurcaciones biográficas, transiciones laborales en contextos de pandemia en Argentina, publicado a través de la red de publicaciones de Claxos y compilado por Leticia Muñiz Terra. El libro entonces que vamos a presentar es la síntesis de la subred cuantitativa, en el que trabajamos 6 nodos: la Universidad de Buenos Aires, la Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Católica Argentina.
Santiago, si vos querés terminar. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y compartir este momento. Bueno, a ver, lo que nosotros hicimos en esta subred cuantitativa, primero para rescatar un poco lo que fue la cocina de la investigación, en clave un poco lo que dijo Pablo, pasamos por las mismas cosas, ¿no? Con lo cual el desafío era organizar a varias universidades, en realidad varios grupos de investigación de distintas universidades, en muchos casos no nos conocíamos, alrededor de un trabajo compartido para implementar un relevamiento de tipo cuantitativo que capturara los principales efectos de la pandemia en el mercado de trabajo, en las condiciones de vida, en la reproducción de los hogares, que eran básicamente las tres dimensiones fundamentales, ¿no?, del contenido temático del proyecto. En ese sentido, trabajamos en una dinámica digamos que básicamente fue una dinámica de tipo asamblearia, por decirlo de alguna manera, o en grupos plenarios, se podría decir mejor, nos reuníamos con cierta periodicidad. Eso fue la dinámica de trabajo. Y la fuente de datos del proyecto fueron dos, de esta etapa del proyecto fueron dos. Por un lado, la encuesta de la deuda social argentina, que es una encuesta que releva anualmente el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, que al ser una fuente primaria para quienes la implementamos, era muy conveniente adaptarla a los requerimientos de este proyecto, ¿no? Incorporando módulos y aprovechando lo que, bueno, seguramente Pablo lo habrán sufrido bastante, es el proceso en sí mismo de implementación, ¿no? Que en el contexto de la pandemia tuvo un montón de particularidades que voy a mencionar alguna que otra como en clave metodológica, ¿no? Que un poco lo que preguntaba Giuseppe. Y eso, por un lado, la ETSA con módulos específicos que se incorporaron, lo que le permitía, digamos, al proyecto yo creo que una ventaja o una fortaleza, que es al trabajar con una fuente que se había relevado en el 19 y se iba a relevar también al año siguiente, le daba la posibilidad de cierto seguimiento a algunos indicadores que nos permitía, digamos, construir un dato a nuestro criterio confiable, ¿no? Porque justamente por las condiciones de producción propia del dato en la pandemia, todos los centros de estadística han tenido problemas de comparabilidad, ¿no? de seguimiento de sus indicadores, y la ETSA tenía esa ventaja. La otra fuente que usamos fue la EPH, que afortunadamente, gracias al esfuerzo de los trabajadores del INDEC, se pudo mantener durante la pandemia con un importante sentido de la oportunidad. Entonces, una fuente que, aprovechando el capital acumulado por nuestros equipos de trabajo en los años anteriores, pudimos rápidamente poner a disposición esos microdatos, ¿no? y poder compartirlos. Entonces esas fueron nuestras fuentes, y lo que hicimos fue, desde el comienzo, los nodos que formamos parte de esta subred, nos distribuimos temas, que son los temas que aparecen ahora en el libro como capítulos, ¿no? Fue así desde el comienzo. Entonces fuimos trabajando con estas fuentes de datos, y en las sesiones plenarias íbamos presentando resultados preliminares, y íbamos discutiendo los resultados, además de que íbamos haciendo también catarsis por la situación que íbamos transitando, y tratábamos de entender un poco hacia dónde íbamos, ¿no? Digo, pero también eso hay que decirlo, que puede hacer sociología en tiempo real en un tiempo muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, con esas fuentes es que trabajamos. Me parece que, yo diría solo una palabra sobre esto, una gran enseñanza que nos deja o sea, una gran enseñanza fue el desafío de hacer
datos en tiempos muy cortos, que tengan un sentido de oportunidad, que además informen a la política pública. O sea, eso fue algo novedoso. Creo que, al menos leyendo también el libro de los colegas, se ha logrado, ¿no? Me parece una cuestión muy destacable. Así que esa fue un poco la línea. No sé, Pablo, no sé no sé si vale la pena comentar algo más del diseño de encuesta y tal, pero digo, no voy a aburrir a nadie con el diseño polietápico, los radios muestrales, ni cosas por el estilo, porque me parece innecesario, pero digo, estoy abierto en todo caso si hay comentarios. Luego podemos profundizar en los indicadores que se usaron y tal, ¿no? Pero eso es un poco la génesis de la etapa quantum. Buenísimo, chiques. Gracias. Después seguro aparecen, bueno, si tenemos un poquito de tiempo, pueden aparecer preguntas sobre esto que más específicos, que me parece que es bueno, parte del interés que tiene la construcción de esta investigación, ¿no? Vamos al segundo eje, ¿no? Que nos habíamos propuesto para charlar, que tiene que ver justamente con los efectos de la pandemia y la pospandemia en la estructura de clases en la Argentina y en el mercado laboral. Comento algunos tópicos, preguntas que más que nada repongo como referencia de los temas que se abordan en este trabajo, ¿no? En los dos trabajos, ¿no? En los dos libros. La cuestión problemática en términos metodológicos del abordaje de la estructura de clases en la coyuntura, ¿no? Que es un tema que evidentemente en ambos trabajos para ambos trabajos ha sido un desafío, ¿no? La cuestión de la periodización, ¿no es cierto?, la caracterización de la crisis COVID-19 dentro de las tendencias de más largo plazo, que tiene resoluciones algo diferentes en ambos trabajos. La cuestión central que abordan los dos trabajos del cambio en la morfología de las clases en el periodo, y los efectos en el trabajo y en los ingresos desde una perspectiva de las clases sociales y también de la heterogeneidad estructural, ¿no? Cuestiones que están presentes para mencionar algunos de los tópicos que están presentes, ¿no? en ambos trabajos. Bueno, acicateo con esto, pero ustedes toman la palabra. No sé quién empieza. ¿Seguimos nosotros? Dale, Pablo, dale, ¿nuestro Gaby. grupo? Dale, bueno, dale, bueno, entonces sigo sigamos. yo. Les voy a compartir la pantalla. Ahí va, ahí se ve, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué cosa vimos en el proyecto en relación con el impacto de la pandemia sobre la estructura de clases y sobre el mercado de trabajo? La primera cosa, a ver, ahí está. La primera cosa es, bueno, cómo abordamos nosotros el estudio de la estructura de clases. Ya Pablo estuvo diciendo algo sobre este punto, pero quisiera retomar porque me parece algo importante que hicimos en el trabajo fue elaborar una propuesta de un esquema de clases para estudiar a las clases, la estructura de clases en Argentina, que es un esquema que, como mencionaba Pablo, recupera aportes teóricos y metodológicos de trabajos clásicos de Argentina, pero también de América Latina en general, y que busca captar clivajes de diferenciación entre clases, por un lado en términos de las relaciones sociales que expresan, pero también en términos de las oportunidades de vida que condicionan, ¿no? No voy a detenerme en cada uno de los grupos que armamos, digamos, y ni los criterios que utilizamos en general. Si quieren eso lo podemos dejar después para las preguntas. Pero bueno, fue un esquema que armamos específicamente para este trabajo y para esta investigación, y fue como un trabajo importante, que le metimos mucha cabeza. Bueno, muy bien. ¿Y qué sucedió con los cambios qué sucedió con la estructura de clases durante la pandemia? En primer lugar, hay que decir que, como decía Pablo, esta investigación
investigación puso mucho el foco en la pandemia, pero en realidad tenía como objeto de estudiar las dos crisis, ¿no? La pandemia y la crisis de la prepandemia. Entonces miramos las dos cosas, pero además también intentamos dar un marco de más largo plazo, de mediano plazo, con el propósito de poder tener más claridad sobre los contrastes, ¿no? Y sobre lo novedoso o no novedoso de estas dos crisis. Entonces, un poco sobre los antecedentes, qué pasó en la etapa previa entre 2003 y 2015, que ya es bastante conocido, porque hay muchos autores que han hablado de este tema, pero de una manera breve, lo que se observa, lo que muestran los trabajos y lo que vimos nosotros también, es que hay una recomposición de la clase trabajadora formal y un fortalecimiento de las zonas centrales de la estructura de clases. Hay como dos procesos que son los fundamentales en términos de la morfología de la estructura de clases. Una, esta es la recomposición de la clase trabajadora formal asalariada, sobre todo de la que está inserta en los sectores de la circulación y la producción, y como contraparte una reducción del peso relativo de la clase trabajadora informal y de quienes no podían insertarse en el mercado laboral, ¿no? Por supuesto, estos sectores continúan teniendo un peso como señal de los límites del desarrollo capitalista en nuestras sociedades, pero sí hay una tendencia hacia la reducción de estos grupos en esta etapa. Y este es el contexto previo. La crisis prepandemia, que implicó todo un cambio en la orientación del Estado y en el modelo productivo, lo que generó fue una pérdida de significación de la clase trabajadora formal, un poco el proceso inverso que se había, aunque son pocos años, ¿no? Pero es un poco el proceso inverso que se había visto en la etapa anterior, sobre todo en los primeros años de la etapa anterior. Y esto en el marco de una caída de la tasa de asalarización que afectó sobre todo a los obreros de la producción y la circulación. La contraparte, en este periodo, fue un crecimiento del segmento autónomo de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía pobre. Los emprendedores se los llamaba en esta etapa, ¿no? La crisis de la pandemia, sabemos que tuvo un impacto tremendo sobre el mercado laboral, y en términos de posiciones de clase, produjo que los sectores más afectados fueran la clase trabajadora informal, y dentro de las clases medias, los trabajadores autónomos o los microempresarios. El impacto fue menor en el empleo formal, por un lado por las características propias de la crisis, y que eso fue una tendencia mundial, digamos, pero además también por el peso específico que tuvieron las políticas públicas, que es algo sobre lo que vamos a hablar luego. Perdona, Gabriela, sí. te interrumpo un segundo. Si quizás pasas a la modalidad presentación para que se vea como más grande. Porque se ve la todo, filmina. es verdad, tenés razón, sí. Se está viendo como todo el sí, programa. sí, sí. O sea, igual se ve, pero digo. Sí, se ve más chico, ¿no? Sí. Se ve un poco más chico, si puedes. Y más feo, sí. Pero de todos modos, ahora le doy la palabra a Pablo. Entonces, no sé, Pablo, si querés que siga pasando yo o pasás vos. ¿No te escucho? Ahora sí. No, si querés, podés presentar vos, Gaby. Dale. Pero si querés poner presentación con diapositivas, como dice él, y podemos poner el cuadro para que se vea la pauta que dijimos, para que nos crean. Esto. Sí. Ahí está. Ahí se ve las tendencias contrapuestas que marcaba Gabriela en relación a la evolución de la clase trabajadora formal en el periodo 2003-2015, bueno, corta ahí en 2014, porque se discontinuó la serie de la EPH, después vuelve en el 2016, y luego la caída en el periodo 2019, con epicentro, como dijo ella, en los asalariados formales de la producción y la circulación, precisamente evidenciando que lo que ocurrió en ese periodo fue un cambio de modelo de desarrollo económico. Hay una transición hacia un modelo de acumulación financiera del sector primario y endeudamiento externo. Entonces se evidencia de ese modo en la estructura social, cayendo precisamente el núcleo de la clase obrera. Gaby, ¿podemos pasar más abajo?
Bien, uno de los objetivos dentro de nuestro proyecto fue estudiar cambios en las condiciones laborales en el marco de la coyuntura de la pandemia. Para ello nos apoyamos en los datos de la encuesta, sobre la estructura social de la Argentina y el impacto de políticas públicas. A través de la encuesta pudimos incluir indicadores que no estaban, como les decía al comienzo, contenidos en la EPH. Entonces ahí estudiamos términos de salida de la ocupación, tanto para asalariados como trabajadores cuenta propia, caída de salarios o ingresos. Hay indicadores sobre esto en la EPH, pero nosotros construimos una batería un poco más amplia de indicadores que a nuestro criterio creíamos que podía captarlo mejor. Y también el pasaje a modalidad teletrabajo o modalidad mixta. Para los rubros cuenta propia también tenían caída de tasa de ganancias, cierre de comercio, reconversión de la actividad, una batería amplia de indicadores. En este análisis de regresión, una regresión logística, nosotros lo que observamos es comparamos el efecto de la clase social con otros dos variables, el sexo y la región de residencia. Si podemos pasar directamente a las conclusiones, voy a resumir brevemente las pautas de lo que hallamos en el estudio. Nosotros observamos que el principal efecto de desigualdad en los cambios en las condiciones laborales fue un efecto de clase, mediado por las ramas de actividad de empleo en el que están situados sobre todo las distintas posiciones de clase. Pero hubo un mayor efecto de la pertenencia de clase que el género y la región, en términos de qué ocurrió con las condiciones laborales. En las clases medias, un pasaje masivo al teletrabajo, y en los sectores autónomos, cambio de rubro o reconversión de negocios y empresas, sobre todo a vender a través de la modalidad virtual, ¿no? Y apoyados en la logística de la última milla. El mayor impacto se produjo en la clase trabajadora informal de carácter cuenta propia y en las clases medias bajas o la pequeña burguesía con escaso capital, que tuvo mayor pérdida de empleo. Bueno, tuvieron que cerrar su actividad y una caída muy pronunciada de sus ingresos. En los segmentos asalariados, por supuesto, el mayor impacto fue en los asalariados no registrados en la seguridad social, en los asalariados informales. Bueno, esa es la síntesis de los hallazgos de esta parte. En relación a la estructura de clases, a la salida de la crisis de la pandemia, lo que se podía observar, ahora después podemos retomar en el cuadro, pero primero puedo sintetizar la pauta, es que ya a fines de 2020 la economía comenzó a mostrar signos de crecimiento, y el año 2021 fue un año de alto crecimiento económico, básicamente se recuperó lo que había caído en la pandemia. La caída fue de 10 puntos porcentuales, la recuperación fue de 10 puntos porcentuales. En el marco de ese crecimiento económico hubo una reducción muy importante de la tasa de inactividad, de la tasa de desocupación. Incluso la tasa de desocupación en 2021 mostró valores inferiores a las de 2019, y en términos de la evolución del empleo en la estructura de clases, observamos en un estudio que hicimos junto con Gabriela y junto con Verónica, que lo tenía presentado al comienzo de las primeras filminas, que no salió. Es una investigación que hicimos conjunta con una de las organizadoras de este encuentro, y lo que encontramos era el crecimiento de segmentos de clase en la zona intermedia de la estructura de clases. Volvieron a crecer las clases medias asalariadas, principalmente las capas inferiores, y la clase trabajadora formal. Lo que tracciona la expansión del empleo en el centro de la estructura de clases es que vuelve a crecer el empleo formal en la industria y en servicios calificados que rodean a la actividad industrial. Bueno, esas son las tendencias que nosotros
voy adelantando el tema que vamos a trabajar más adelante. A esto lo vamos a denominar una recomposición social en disputa, y bueno, vamos a ver por qué en el próximo eje. Gracias, chicos. Jessica y Santi. Sí, perdón, me di cuenta que había apagado la... Estás muteada. Ah, bueno. No, pedía perdón por haber apagado la cámara, que no me di cuenta, y después no abrí el micrófono. Bueno, gracias Pablo, gracias Gabriela. Lo malo de ser segunda es que tengo lo mismo que Pablo y Gabriela para decir, entonces, con esto de que hablábamos de que la realidad social se construye, pero bueno, vamos a intentar decir algo para aportar al debate. Bueno, el libro sintetiza, nosotras acá con Santiago vamos a presentar un poco diferentes aspectos que fuimos abordando en el libro. Si bien tenemos 3 capítulos que particularmente lo abordamos desde la perspectiva de la estructura y las clases sociales, que es un capítulo dedicado al estudio de los cambios en la morfología y la composición de las clases, con 2 fuentes de datos, que es la encuesta de la deuda social argentina y la encuesta permanente de hogares. Luego tenemos otro capítulo en el que también desde una perspectiva de clases analizamos las transformaciones o los cambios, las continuidades de las tareas de cuidado y la reproducción social al interior de la estructura social, para incorporar una mirada también que ponga el foco desde la estructura de clases, pero en la reproducción social en el ámbito del hogar o en el ámbito privado, y un último capítulo en el que abordamos la desigual distribución de las tecnologías de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación al interior de las estructuras de clases, en tanto y en cuanto fue y se impuso el acceso al dispositivo y a la posibilidad del uso de esos dispositivos como una dimensión central de las oportunidades de vida y de las oportunidades de desarrollarse en cualquier aspecto, ¿no? Desde la comunicación, desde el acceso a la salud, a una teleconsulta, bueno. Entonces nos parecía también central indagar sobre esa dimensión. Más allá de eso, como no queríamos cerrar a la perspectiva de clases, vamos a hacer una presentación que incorpora algunos de estos cambios, muchos de los cuales coincidimos en cuanto a las morfologías y a la composición de las clases, con lo que presentó Gabriela y luego lo que fue diciendo Pablo. También vamos a incorporar algunas cuestiones relacionadas al mercado de trabajo, para incorporar también la cuestión de la heterogeneidad estructural en clave de la mirada sobre el sector formal de la economía y el sector informal de la economía, y ese clivaje entre esa conversación o ese diálogo entre estas 2 perspectivas teóricas que nos llevaban y nos iban marcando diferentes también formas de abordar el problema y diferentes técnicas para construir los datos, es la presentación que vamos a hacer. Bueno, retomando un poco también lo que presentaron Gabriela y Pablo, en el análisis que tiene que ver con las condiciones de los cambios en la estructura de clases, no voy a repetir lo que ellos dijeron, pero bueno, era esperable una contracción en la estructura de clases. Es interesante y discutimos bastante también sobre la posibilidad de observar la estructura en un periodo tan corto de tiempo, cuando la estructura de clases, ¿no? Cuando la misma idea de estructura nos habla de algo que no debería cambiar, pero la pandemia impuso este escenario inédito de aislamiento y de aislamiento social y de no poder salir de la casa, que generó un efecto que siempre decimos, ¿no? Como un escenario, una especie de laboratorio para observar algo que no creo que en ningún otro momento podríamos haberlo observado, y que tiene que ver sobre todo con la pérdida de los puestos de trabajo en mercados segmentados, que son los que se asocian al autoempleo, el cuentapropismo, ¿no? Estos que por ahí Torrado decía, ¿no? Estas formas mercantiles simples de reproducción social. Entonces esos fueron como los sectores que más se contrajeron, y quienes pudieron contener, o quienes pudieron continuar o trasladar sus tareas a una modalidad virtual o home office, esto que a veces aparece casi como del sentido común, fue un sector de la estructura social, los sectores de clase media, media profesional, que tenían ya asociados, que tenían determinadas formas de trabajo que se podían trasladar a una modalidad virtual. Y quienes desarrollan su vida en el autoempleo, en el sector informal, en estrategias de subsistencia, que pone más no ligadas a circuitos de trabajo registrado, a circuitos de trabajo más productivos,
vieron afectada su capacidad de reproducción de la vida cotidiana. Por eso esta idea de los asalariados no registrados del sector informal sufrieron una muy fuerte contracción al no poder salir a reproducir su vida a partir de estas estrategias de subsistencia. Y esto creo que es bien interesante porque puso en evidencia de manera drástica, porque afectó a la vida de las personas, esta desigualdad estructural, que es lo que decíamos antes en nuestras hipótesis de trabajo, que viene afectando a los mercados de trabajo latinoamericanos en su constitución como mercados dependientes, pero sobre todo en Argentina durante los últimos 40 años, generando cada vez mayores distancias entre estos dos sectores de la economía. Y después, como para traer quizás luego para la discusión, es que dentro de la estructura social fueron, bueno, los cuentapropias y las clases trabajadoras marginales, los que menos posibilidad de continuar con su trabajo, de continuar en las mismas condiciones, fueron sobre todo los jóvenes, los grupos de personas jóvenes, y las mujeres los que fueron más afectados dentro de cada clase, ¿no? Entonces también observar el clivaje que se produce entre la estructura de clases, la heterogeneidad estructural, y también las desigualdades en términos generacionales, que tiene que ver con transformaciones del mercado de trabajo y en términos de género. Voy a pasar al otro slide, si es que puedo. Con relación a las desigualdades de ingreso, como es esperable, frente al escenario que planteé recién, fueron los puestos del sector formal, y aquellos con mayores calificaciones quienes tuvieron más estabilidad y continuidad de ingresos, y esto acentuó las brechas estructurales en un mercado fragmentado, y generó un fuerte incremento de la pobreza monetaria, la pobreza medida en términos monetarios, por contracción del ingreso por perceptor, pero también por el número de hogares ocupados por hogar, ¿no? En familias o en hogares donde no solamente en contexto de crisis vieron reducir la cantidad de los ingresos en un contexto de recesión o de crisis económica, sino también a partir de esta contracción del sector informal, la imposibilidad de algunos miembros, de algunos componentes del hogar, de salir a desarrollar estas tareas de autoempleo o cuenta propias. Entonces la reducción de los ingresos de los hogares se da no solamente por una reducción propia del ingreso, sino también por la imposibilidad de algunos componentes del hogar de salir a desarrollar estrategias de subsistencia. Esto nos parece también que es importante porque de alguna manera incorpora la mirada sobre el hogar y no solamente sobre el empleo de la persona. El hogar como este lugar, hoy estoy torradista, que dice Susana Torrado, donde se realiza y se reproduce la vida social, ¿no? la vida, este espacio en donde se reproduce las clases de alguna manera. Con relación a las tareas de cuidado, nuevamente ahí se observa una desigualdad que es interesante porque se habló mucho, también discutíamos, como decía Santiago, esto y también lo mencionaba Pablo, ¿no? De producir en tiempo real, que fue algo que bueno, nada, que fue una experiencia muy importante para todas y para todos, en el sentido de, bueno, atender la propia vida y atender también la investigación social. Se hablaba mucho y discutíamos mucho sobre esto de la democratización de las tareas de cuidado, la cuestión de estar adentro de la casa hacía que se redistribuya de otra manera, y los datos empíricos que pudieron reconstruir las compañeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto Gino Germani, que fueron quienes escribieron este capítulo, es que las brechas de género, en tanto a la desigual distribución de las tareas de cuidado, que tienen mucho más peso en las mujeres, como es esperable, se mantuvieron y son más fuertes aún que las de clases. Y solo se observó durante el primer periodo alguna especie de democratización, particularmente en la clase de servicios o en la clase de profesionales que pudieron trasladar sus tareas a una modalidad home office, ¿no? Pero en las clases medias o en las clases ubicadas en lo más bajo de la estructura social, las clases trabajadoras, no solamente las desigualdades en el reparto de las tareas de cuidado se mantuvieron, sino que en algunos casos hasta se observa una acentuación, ¿no? Entonces ahí también para pensar otro de estos clivajes, el clivaje entre el género y la clase, y las oportunidades desiguales que genera ser varón o ser mujer en tanto de pertenecer a determinada clase, porque es justamente esto lo que va a permitir determinadas oportunidades de desarrollarse en el mercado de trabajo y en diferentes esferas de la vida social. Y con relación a las desigualdades, como decía antes, de la distribución del tipo de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación,
si bien los datos que contamos solo nos permiten medir el acceso y no nos permiten medir el uso, que no es algo menor, y es un proceso que se venía dando ya de larga data de tender a cierta democratización en lo que es el acceso. Hicimos algunos, también utilizando la ETSA, bueno, yo presento un gráfico de ejemplo, pero hicimos también algunas otras, para ver la cuestión de no solamente del acceso, sino qué tipo de acceso, porque ahí, digamos, quienes se dedican y son especialistas en estos temas, no es lo mismo acceder a una computadora o tener 2 computadoras dentro del hogar en un contexto pandémico donde había que estudiar, trabajar todo a través de una computadora, que tener solamente un celular o tener un celular que no tiene conexión a internet o que no es smartphone. Entonces se observan fuertes desigualdades preexistentes que limitaron la capacidad de los hogares más bajos en términos del desarrollo de su vida en estas áreas que digo, educación, salud, posibilidades de trabajar, de generar, como decía Pablo, de promover ventas a partir de canales como digitales, ¿no? Para eso hay que tener primero el acceso y después tener también la capacidad de poder usar las habilidades tecnológicas para poder llevar adelante. Y también eso se observa que hay una fuerte distribución desigual con un marcado sesgo por clase social. Santi, ¿querés avanzar vos? Bueno, sí, breve, porque creo que no nos queda mucho tiempo. 5 minutos es un montón. 5 minutos te quedan. Ah, bueno, bien. Sí, sí. No, a ver, el libro cubre también el periodo 2021 y creo que es interesante para el debate y también para quizás quienes están escuchando y participando un poco la clave de qué aportan estos trabajos para pensar la pospandemia, ¿no? O sea, qué de esto quedó, qué de esto fue transitorio, ¿no? Y una cosa de lo que traía Jessica, ¿no? El libro abreva, usa, por supuesto, la perspectiva de la heterogeneidad estructural y una tipología bastante utilizada por nosotros en distintos trabajos, que considera la inserción sectorial económico-ocupacional de la fuerza de trabajo en estratos formales e informales en el sector público. Y uno de los elementos que quería dejar mencionado es que lo que se ve a la salida de la pandemia es como una acentuación de justamente el proceso de desarrollo desigual de la estructura social y en particular la estructura social del trabajo, que es un elemento clásico, ¿no? de nuestros países, ¿no? Y esto se ve en 2 cuestiones. Por un lado, que crece, hay una recuperación muy rápida del empleo en el sector formal a la salida de la pandemia, que incluso se está viendo, se siguió, digamos, en el 2022, una recuperación, ¿no? Un proceso de recuperación muy importante, incluso con cambios organizativos, ¿no? De formatos laborales, que tienen múltiples consecuencias sociales en la posibilidad de muchos trabajadores de encontrar nuevas formas de balance, vida familiar-trabajo, ¿no? Y muchas cosas así que estamos viendo. Pero por otro lado, muy significativamente, ¿no? Por cada trabajo formal está también creciendo un trabajo en el sector informal. De manera que justamente esto consolida una idea que recorre nuestro libro, que es esta idea de la reproducción de una sociedad heterogénea y fragmentada con fuerte anclaje en sus dinámicas productivas y en su dinámica sociolaboral, ¿no? Y creo que ese es un elemento que la pandemia puso muy de manifiesto en esto que un poco planteaba Jessica, con las oportunidades iguales de mantener el empleo, ¿no? Que también lo planteó anteriormente Pablo y Gabriela, y que se reproduce en la pospandemia. Una de las expresiones o un fenómeno, digamos, que no es nuevo, pero que toma fuerza a partir de la prepandemia y está con fuerza en la pospandemia, es esta figura, digamos, ¿no? del trabajador pobre, ¿no? Del trabajador o la trabajadora pobre. La utilidad del concepto de trabajador pobre, a diferencia de otros conceptos que tenemos en las ciencias
sociales y en la sociología del trabajo, como trabajadores de bajos ingresos o incluso informales o marginales y muchos otros conceptos, es que tiene un foco muy centrado en el trabajador o la trabajadora y su constelación familiar o doméstica, ¿no? O sea, en las características de su hogar, por decirlo más sencillo. Entonces, una de las cuestiones que surgen con mucha claridad a partir de la pandemia, pero en realidad en esto que en el libro nosotros llamamos la crisis dentro de la crisis, que los colegas llaman la doble crisis, ¿no? Que el otro día un colega en la Feria del Libro llamó sobre llovido mojado, que son distintas maneras para referirse, ¿no?, a esta idea de que veníamos mal y vino la pandemia, ¿no? Y que esta es una crisis sistémica y que es agravada por el efecto de la pandemia. Bueno, una de las consecuencias es esto que vemos acá del trabajador o la trabajadora pobre, que se explica centralmente por una caída de ingresos laborales, tanto del trabajador como de los otros trabajadores que hay en los hogares de trabajadores, ¿sí? Entonces, este fue uno de los efectos más significativos, digamos, de la pandemia. Llegamos al nivel más alto, 33,4% en toda la serie en la que disponemos de información. Pero uno de los elementos arquetípicos de la salida de la pandemia 2021 y 2022 es justamente el sostenimiento de esta figura del trabajador pobre, que incluso toma fuerza en un contexto en el que estamos con tasas de desempleo de las más altas de las que se tengan registro. Yo ahí estaba viendo y creo que estamos a niveles de desempleo del año 2011, ¿no?, cuando la economía crecía muchísimo y estábamos en un proceso expansivo, con un proceso muy positivo también de la distribución del ingreso. Y hoy, sin embargo, lo que tenemos es esta figura del trabajador pobre. Entonces, ahí lo que estamos, después voy a decir algo porque el tercer eje va un poco con temas de pobreza, desigualdad, distribución del ingreso, pero queríamos mencionar esto como un emergente importante. Solo una cosa que agrego, un poco ahí lo que se plantea. ¿Quiénes fueron los que tuvieron chances de ser trabajadores pobres? Bueno, los trabajadores del sector informal, en particular los no asalariados. Ahí yo, por lo que entendí de los distintos capítulos que leí del libro de colegas, creo que esto es muy convergente, ¿no? Este proceso de empobrecimiento que atraviesan a algunos sectores de las clases medias autónomas, de las clases trabajadoras menos informales, ¿no?, como se llaman ahí. Entonces, creo que ahí hay un elemento fundamental en cuanto a la posición, digamos, en la estructura social del trabajo como determinante de convertirse en trabajadores pobres. Y en segundo lugar, lo que se muestra mucho es el efecto de las ramas de actividad. Fueron algunas ramas específicas, en particular las que requerían mucho contacto interpersonal, las que, digamos, los trabajadores de esas ramas fueron los que tuvieron más chances de enfrentar las peores condiciones laborales e incluso de empobrecimiento más significativo. Ahí hay como un elemento más importante. No pudimos decir mucho todavía de lo regional, quizás después podemos agregar algo, porque ese es un efecto bien interesante, que por lo menos nosotros hemos visto y quedan algunos interrogantes, pero bueno, por ahí lo podemos retomar después. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a entrar, digamos, en el tercer eje de la discusión de esta conversación. Como acaba de decir Santiago, un poco adelantó una de las cosas que quería decir para presentar el eje. Nos situamos en esta crisis dentro de la crisis, o crisis después de la crisis, o crisis de corto plazo dentro de una crisis de mediano plazo, y no vamos más para atrás porque si no podemos ir atrás de décadas. Digamos, en el momento de la pandemia vimos un empeoramiento de muchos indicadores que ya hemos mencionado: la caída de la actividad, la caída del empleo, la caída de ingresos reales, un fuerte incremento de la pobreza que tuvo un momento de pico con tasas más arriba del 40% en personas, y si hablamos de niños, niñas, adolescentes, nos vamos más arriba del 50%, y esto es un proceso más de mediano plazo, ¿no? Pero a la vez también, que algo fue adelantado, un momento de algunas medidas, intervenciones del gobierno, entre comillas, novedosas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, que llegó
a más de 9 millones de personas y muchos de ellos nunca habían sido alcanzados por medidas previas, muchas personas en edades centrales. Entonces, a la luz digamos, de este contexto, nos gustaría que nos contaran un poco sus hallazgos precisamente en estos ámbitos, en términos de ingresos y gastos de los hogares, qué efectos vieron de estas medidas de transferencia monetaria a los hogares, si pudieron ver alguno de estos efectos, y también en temas de pobreza, tocando temas, bueno, algo lo adelantó Santiago, y iba a hablar de lo que habían hecho en términos de trabajador y trabajadora pobre, ya lo comentó, pero también en términos de movilidad social que ocurrió en este periodo, y también los diferentes clivajes de desigualdad que adelantó antes Jessica en términos de género, de origen étnico, territorial, etcétera. Bueno, esto es un poco, muchos temas, digamos, en realidad, pero bueno, en el poco tiempo que tiene a disposición, si pueden contarnos algo de toda la riqueza de hallazgos que se puede encontrar en estos dos libros. Gracias. Perdón. Para ser más equitativo, vamos a empezar al revés, sigamos con Santiago y Jessica y luego pasamos a Pablo y Gabriela. Bueno, a ver, sobre esta parte, también el libro tiene varios capítulos que tocan, digamos, el tema de la pobreza, las transferencias, los gastos de los hogares muy poco. No, nosotros no hemos abordado mucho eso, están algunos trabajos del observatorio, nosotros lo medimos a través de un indicador de, digamos, de pobreza autopercibida, podríamos llamarlo, como se le suele llamar en algunos países, pero que bueno, que vi que es un indicador también que está replicado en la encuesta de los colegas, así que creo que ellos van a poder extenderse porque vi que hay muchas cosas muy convergentes. A ver, sobre tema pobreza, transferencias monetarias, y yo quería agregar desigualdad en la distribución del ingreso a ese punto. El primer punto es el comportamiento del ingreso familiar, lo que tiene que ver con la desigualdad en la distribución del ingreso. Nosotros lo que vimos es que, bueno, a ver, es conocido la pandemia, pero en realidad esta crisis dentro de la crisis fue un enorme shock en materia de bienestar económico, ¿no? Si lo medimos a través de un indicador simple como el ingreso per cápita familiar. En el segundo trimestre del 2020 el ingreso per cápita familiar era 28% más bajo. Esto está mostrado en el capítulo de Ramiro Robles y Mariano del Pachal de nuestro libro. Era 28% más bajo que en el segundo trimestre del 2017. Esa era la magnitud. Si tomamos el 2017, que fue el último año de, digamos, bonanza, por decir así, a partir de entonces ha sido todo lágrimas en cuanto a pérdida de ingresos, ¿sí? Pero ya una cosa importante, que ya en el segundo trimestre del 19, el ingreso per cápita era 9% más bajo que en el 17. Ya se había cursado una parte importante de la crisis. En este sentido, digamos, hay un proceso de empobrecimiento general. La pandemia, pero hay una temporalidad importante en cuanto al comportamiento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Seguramente hay algunas visiones críticas sobre la posibilidad que uno tiene de medir la desigualdad de la distribución de ingresos a través de encuestas de hogares, pues sabemos que están afectadas por truncamiento, entre otras cosas. Pero si tomamos en Gini, en la encuesta permanente de hogares, hay como dos procesos. Hay un proceso que es la precrisis, o la crisis de la prepandemia, 18-19, en el que la pérdida de ingresos, esta que hablábamos del ingreso per cápita, coincide con un aumento de la desigualdad. Pero en el periodo pandémico, ¿no? Lo particular es que el Gini no aumenta, ¿sí? Entonces lo que hay es, parafraseando un trabajo de Fernando Cortés y Rosa María Rubalcaba de la década del 80, hay como una especie de proceso de equidad por empobrecimiento, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que creo que las colegas muestran también, que es que hay una pérdida de ingresos muy fuerte por abajo, llamémosle por abajo a los trabajadores informales, cuentapropistas informales,
incluso las capas menos consolidadas de los trabajadores formales, ¿no? Las menos calificadas, pero también hay un proceso importante de pérdida de ingresos por arriba. ¿Sí? Entonces, esto tiene algún efecto sobre la desigualdad. A partir de entonces, en la pospandemia, un poco se mantiene esta idea de que el Gini vemos que la pobreza sigue alta, ¿no? La desigualdad se mantiene relativamente estable. Esto porque están operando dos procesos simultáneamente, que es, por un lado, los hogares, digamos, asociados al sector informal, o cuyo principal sostén es informal, están volcando más perceptores al mercado de trabajo, más ocupados, fuerza de trabajo secundaria, como se decía antes, ¿sí? En el marco de estrategias familiares de supervivencia, ante una caída muy importante de los ingresos laborales. ¿Sí? Y por otro lado, se mantiene una estructura de redistribución, digamos, de transferencias de ingresos del sistema de protección social, algunas cosas que emergieron en la pandemia. Ejemplo, la presencia de importantes refuerzos a las asignaciones, ¿no? La tarjeta alimentar que llegó para quedarse, ¿no? Si bien hay otras cosas que se perdieron, y de hecho eso es lo que explica algo que voy a mencionar ahora. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Este comportamiento particular de la distribución del ingreso. Un segundo componente tiene que ver con el comportamiento de la pobreza en sí misma. Ya sabemos, la pobreza en el segundo trimestre del 2020, está mostrado ahí en el libro, alcanzó el 47%, después bajó, pero ya en el cuarto trimestre del 20, con una importante reactivación, era el 45%, y muy resistente a la baja, ¿no? Y todavía desde entonces estamos en niveles que están entre el 35 y el 40%, o sea, niveles que hemos perdido como 15 años de progresos que habíamos tenido en materia distributiva en esta época. Entonces, a ver, no es nada nuevo, pero lo que muestra un poco el libro es que esta dinámica, este elemento de la pobreza, de una pobreza persistente, es uno de los, digamos, vamos a decir así, es uno de los resultados, ¿no? de este shock de la pandemia, que se ha mantenido en la pospandemia, y por lo menos, no sé si estamos de acuerdo en que esto que estamos viviendo es la pospandemia, entonces un poco esta es uno de los resultados que estamos viendo en la actualidad. Uno de los factores que sí, digamos, también están marcados ahí, tiene que ver con el papel, digamos, ¿no? O sea, en realidad con una menor o cierto desacople entre la pobreza y la indigencia, o la pobreza extrema, en parte por la implementación de políticas de transferencia de ingresos. O sea, han tenido un efecto muy, muy potente en la morigeración de la pobreza, de la indigencia en particular, ¿sí? Bueno, entonces una de las cosas que hace el libro es, analiza un poco cuál fue el efecto justamente de estas transferencias, que no hay que dar por sentadas. Digamos, hubo una transferencia masiva, que fue el ingreso familiar de emergencia, todos lo recordaremos, que se pagó en varias rondas, que tuvo una población destinataria mucho más alta de la que se suponía al comienzo, que fue la gran política social del Estado argentino en ese momento. Bueno, hay distintos análisis de impacto o evaluaciones que se han hecho al respecto. Se usan unas estrategias de microsimulación que son muy sencillas, ¿no? En general brindan una idea del efecto, y se estima un efecto en pobreza de más de 3 puntos porcentuales para distintos momentos del tiempo. Entonces, se observa un efecto muy, muy potente de la política social, ¿no? De las distintas medidas de política social en los momentos más álgidos de la crisis, pero también, hay que decirlo, estas políticas fueron retiradas muy rápidamente. En el cuarto trimestre del 20 ya no estaban,
Y eso era parte del efecto, por eso es que la pobreza en el cuarto trimestre del 20 seguía siendo muy alta. Lo que nosotros encontramos como un resultado de la pandemia es una consolidación de la relación entre la heterogeneidad ocupacional y la pobreza. Es decir, lo que se fortaleció es este vínculo entre pertenecer a un hogar encabezado por un trabajador del sector informal y experimentar pobreza, y en particular, en el caso del análisis de trabajadores pobres, se usó un panel de la ETSA que tiene 3 años, 2019, 2020 y 2021, y se analiza una trayectoria de pobreza de 3 años, ¿no? Y se construye un perfil de duración de la pobreza, pobres transitorios, pobres recurrentes y pobres persistentes o crónicos, y de vuelta, ¿no? O sea, si uno toma, ahí podría haber, es muy interesante el capítulo de Pablo y Joaquín y Brian, sobre, o sea, esta idea de que hay que pensar la pobreza en clave a su duración, ¿no? O tratar de poner la perspectiva temporal. Bueno, si uno hace con algún ejercicio de panel, ¿no? Estas trayectorias cortas, uno dice, el tiempo es una medida de la intensidad de la pobreza. Bueno, lo que nosotros vemos es una consolidación de ese perfil de la pobreza persistente asociada a la informalidad, mientras que la pobreza transitoria puede estar, digo puede porque la forma de afirmarlo debería ser un poco más compleja, pero digamos, puede estar también asociado a empleos formales de bajas calificaciones, ¿no? O sea, la pobreza transitoria está más asociada a shocks de ingresos, ¿no? Mientras que la pobreza persistente está más asociada a condiciones estructurales de inserción de la fuerza de trabajo en el mercado de trabajo en la estructura social. El último punto que aborda el trabajo son las políticas de transferencias, y ahí nosotros queríamos decir 2 cosas sobre las que hemos reflexionado bastante, ¿no? Las intervenciones estatales que implementó el gobierno argentino en materia laboral y en materia de distribución del ingreso dejan como 2 grandes conclusiones para nosotros. Por un lado, algo que creo que también está planteado en el trabajo de las y los colegas, en particular en el capítulo que leí de Gabriela y Verónica y Pablo, que es, vamos a decir así, la política pública como acción modeladora de la estructura social, ¿no? El resultado que vemos, o que vimos, es que es imposible desligar la mayor estabilidad que tuvo el sector formal y el sector público, los trabajadores de esos sectores en materia de ingreso, estabilidad ocupacional, posibilidad de reconversión, etcétera, de las políticas que se implementaron, básicamente la ATP, ¿sí? Que fue la política más onerosa para el Estado argentino, una de las más onerosas a nivel de América Latina, ¿no? Que en parte es lo que explica la rápida recuperación de la pandemia, porque no se rompieron entramados productivos que de otra forma se hubieran roto. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, claramente, nosotros lo que encontramos es que políticas como bonos especiales para la UH, jubilados y pensionados, el IFE, tuvieron un efecto de moderación de la desigualdad, ¿no? O sea, no solo de modelación, sino de moderación, efectivamente. Yo te dije 2 puntos, pero no, leí mal. O sea, las políticas de transferencia tuvieron un efecto de 12 puntos, 12, me faltó un 1, de 12 puntos sobre la pobreza, y esto sin medir ATP, ¿no? El Gini habría sido casi 16 puntos más alto, ¿sí? O sea, esa es la magnitud del efecto que tuvo la política social. Entonces acá la pregunta que yo dejo para discusión es, bueno, que lo que hablamos siempre con Jessica, ¿no? Bueno, ¿qué nos enseña la pandemia de los modelos de política social que se abren para la post-pandemia? Porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es que, bueno, la estructura social nos deja, la estructura social genera oportunidades totalmente desiguales en materia de riesgos, ¿no? Genera riesgos totalmente desiguales, entonces
cómo podemos avanzar en modelos de política social que garanticen protección frente a esos riesgos sin estar anclados en la posición en un mercado de trabajo que claramente toda la evidencia muestra que es completamente dual o heterogéneo, ¿no? O insuficiente para abordar oportunidades para todos, ¿no? Pues es un poco lo que nosotros queríamos plantear de ese tercer eje, ¿no? Muchas gracias, Santiago y Jessica. Dejo la palabra a Pablo y Gabriel. Bueno, hay varias cosas de las que ahora pasar, ¿no? Varias de las cosas que comentó Santiago que voy a repetir un poco, entonces no las voy a repetir mucho. ¿Cómo la pongo completa? Acá. Ahí va. Primero una cosa, porque me quedé pensando en una de las preguntas o uno de los temas que introdujo Vero para conversar en el eje anterior y que Jessica estuvo comentando y que sí, y que en nuestro equipo tuvimos también como varias reflexiones sobre este tema y coincidimos con lo que decía Jessica, ¿no? Que es difícil pensar, ¿no? En términos conceptuales, estudios sobre la estructura de clases en coyunturas, porque hay algo ahí que es contradictorio en términos conceptuales y además, sobre todo, en una coyuntura como la de la pandemia, que fue una crisis muy particular y muy excepcional, en donde, digamos, claramente, como decían Santiago y Jessica, los sectores afectados, hubo algo digamos, de la importancia de los clivajes de desigualdad previos, ¿no? Pero también hubo especificidades, ¿no? Y que tienen que ver con esto que mencionaba Santiago, de los sectores de actividad y de cómo las actividades contacto intensivas fueron las más afectadas en principio, y entonces ahí es difícil sacar conclusiones sobre transformaciones en la estructura a partir de una coyuntura y de una coyuntura tan particular, ¿no? Me parece que ahí lo interesante es ver cuánto deja una coyuntura, creo, hacia adelante, ¿no? Cuánto de esa coyuntura se asienta como rasgos estructurales o no, y creo que es una discusión interesante para pensar de qué nos dejó en términos estructurales las pandemias, y nos dejó algo. Al mismo tiempo es difícil pensar estas cosas en un país como Argentina, en donde todo el tiempo están pasando cosas, ¿no? La pandemia quedó como, pareciera que hubiera sido hace 7 siglos por todos los cambios que han habido después, ¿no? En fin. Pero bueno, en términos de este otro eje de ingresos, efectivamente, como decía Santiago, nuestra periodización es un poco distinta porque está marcada digamos, nosotros damos mucha relevancia a la cuestión de los modelos económicos y de las formas de intervención del Estado, entonces tenemos esta periodización distinta de la crisis prepandemia y la pandemia, pero efectivamente lo que uno ve es como el proceso importante es esta caída generalizada en los ingresos reales de los hogares, que digamos, uno toma el periodo 2016-2019, fue decía Santiago, a partir de, ¿no? Cuando se empieza a manifestar la crisis del modelo que se implanta en 2016, se empieza a manifestar a partir del 2017, la caída de los ingresos, y en el 2020 una caída del 21%. Esta caída tiene pautas distintas, que se vinculan con la orientación de la intervención estatal en la primera, ¿no? Y con las características de la crisis, en ambos casos. En la crisis prepandemia, no solamente los hogares de trabajadores formales fueron los más golpeados en términos de empleo, sino también en términos de sus ingresos. Y como decía Santiago, durante la pandemia lo que uno ve es una disminución de ingresos generalizada. Es lo que uno ve con los datos de la encuesta permanente de hogares. Que, claro, son los mismos datos que uno utiliza para analizar el periodo anterior, ¿no? Entonces, en términos comparativos, eso es lo que sucede. Es cierto que si uno toma datos, que si tomamos datos de otras fuentes, como por ejemplo los datos sobre distribución funcional del ingreso, en realidad ahí lo que uno ve es que en la pandemia hay una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso, ¿no?
que no se ve reflejada en los datos de la encuesta permanente de hogares. Pero en todo caso, cuando uno está comparando los dos periodos, lo está haciendo con datos del EPH y está esta cuestión generalizada, ¿no? en esta segunda etapa. Si la fuerte caída de los ingresos que se dio en la pandemia, digamos que se dio sobre esta base ya de crisis previa, eso llovido sobre mojado, como dicen, nosotros en la encuesta indagamos con bastante detalle en la cuestión de qué había pasado con los gastos de los hogares. Acá voy a decir algunas cosas generales, pero la verdad que los datos son como bastante impresionantes, ¿no? Porque es muy alto el porcentaje de hogares que manifestó que debió restringir gastos cotidianos, y nosotros preguntamos toda una serie de baterías de gastos, pero ahí lo más significativo es, incluyendo casi un 15% que tuvo que restringir gastos de alimentación, e incluso alimentación de niños y niñas. Más de la mitad debió recurrir a ayuda económica, sobre todo de familiares amigos. Y ahí hay diferencias muy importantes, obviamente, entre sectores sociales. Los más afectados son la clase trabajadora informal, pero también es significativo en la pandemia el impacto sobre los gastos de ciertas capas de las clases medias, en particular el segmento autónomo. Hay también diferencias interesantes entre clases, en términos de quién se recurre por ayuda económica, ¿no? Esto de familiares y amigos es mucho más fuerte en la clase trabajadora que en otros sectores, en donde, bueno, obviamente en sectores asalariados de las clases medias es más importante el banco, los sistemas financieros formales, el sistema financiero informal en la clase trabajadora informal, y bueno, esos son resultados como interesantes también de ver las distintas opciones que tienen las distintas clases. Pero claro, sentimos, vivimos que la pandemia no nos había afectado a todos y todas por igual, y eso también salió con mucha claridad en la encuesta que hicimos, porque mientras veíamos estos datos sobre restricción de gastos y de consumos, también encontramos que hubo un porcentaje significativo de hogares que pudo, no solo en la pandemia, digamos, no tuvo que restringir gastos, sino que pudo ahorrar, que además amplió su capacidad de consumo, realizó gastos extraordinarios como comprar autos, paquetes turísticos, alquilar casas en quintas, etc. Y bueno, y obviamente esto concentrado en los empresarios y directivos y en la clase media alta, ¿no? Pero como en términos de gastos se ve muy fuerte como para determinados grupos la pandemia significó la capacidad como se restringieron determinados gastos, significó la capacidad de ahorrar y además de realizar gastos diferentes, ¿no? En términos de la intervención del Estado, algunas cosas retomo de lo que estuvo mencionando Santiago, voy a hacer algunas cosas generales simplemente. En la encuesta que hicimos, indagamos específicamente por la percepción de distintos programas desarrollados en la pandemia, y en relación específica, cuando uno analiza específicamente el IFE, que fue el programa más importante, digamos, y el ATP, lo que se ve es que estuvo bastante distribuido, digamos, la ayuda estatal llegó bastante a toda la estructura de clases, ¿no? Obviamente el IFE concentrado en la clase trabajadora informal, pero también en la pequeña burguesía y muchos sectores de clase media, digamos, la pequeña burguesía recibieron el IFE, y el ATP en la clase trabajadora formal y también en las clases medias asalariadas. Ahora acá una cosa que me parece que es interesante es que en la encuesta pudimos indagar la incidencia, digamos, qué grupos habían recibido
estas políticas, pero no la magnitud, ¿no? O sea, el estudio de la magnitud, de cuánto, en qué magnitud llegó el Estado a los distintos sectores sociales, me parece que es algo todavía pendiente, ¿no? O sea, Santiago decía, bueno, en términos de magnitud de la política, la que fue gigante, ¿no? Y entonces ahí yo creo que sería interesante, no sé si se puede hacer un análisis de la perspectiva de los hogares. Bueno, en definitiva, ¿cuánto? ¿No? Más allá de esta gran incidencia en distintos sectores sociales. A quienes ayudó más, en definitiva, el Estado y a quienes ayudó menos. Porque lo más visible fue lo del IFE, ¿no? Pero no necesariamente fue lo más importante. Esta gran ayuda estatal en un marco de retracción de crisis de mercado laboral, incrementó el peso del Estado, fue una situación bastante inédita de incremento del peso del Estado en la provisión, en el bienestar de los hogares, lo cual se ve en la composición, cómo cambiaron las fuentes de ingresos de los hogares en esta etapa. Digamos, el peso de los ingresos provenientes de transferencias estatales se incrementó mucho, pasó del 15 al 25% entre 2019 y 2020, mientras se contrajo el peso de los ingresos por fuentes laborales. Pero esto rápidamente volvió a cambiar, ¿no? Tras la pandemia. Y después, como decía Santiago, cuando uno mira de estas políticas que implementó el Estado en la pandemia, cuáles fueron más efectivas, las que con claridad, como decía Santiago, tuvieron una mayor efectividad fueron las políticas para preservar el empleo, aunque las políticas de transferencia, como dice Santiago y como muestran los estudios que han hecho el equipo de Santiago, también fueron importantes para mitigar, ¿no? la pobreza y la disminución de los ingresos. Pablo. Bien, gracias, Gaby. Bueno, me pareció muy impresionante cuando exponían Jessica y Santiago varios resultados de su estudio, la similitud que hay con también hallazgos de nuestro estudio, lo que decíamos al comienzo, que reafirma un poco las conclusiones de ambos estudios. Particularmente me quedó grabado algo que cuando Jessica mostraba el impacto de las distintas posiciones de clase en las condiciones laborales, me llamó la atención la similitud, ella que mostraba también el fuerte impacto en los grupos ocupacionales autónomos, y cómo se veía la diferencia de clase entre los sectores de pequeña burguesía más acomodada que podían reconvertir su actividad laboral, y los sectores autónomos de clase trabajadora informal, que dependen mucho de la sociabilidad cara a cara y que se vieron muy afectados. Y así también, y también al interior del empleo asalariado, ¿no? El empleo asalariado, las clases medias privilegiadas, gerenciales o profesionales, con mayor pasaje al teletrabajo, y después el segmento formal de la clase trabajadora, lo que nosotros denominamos vinculado con la producción y la circulación, que fueron más declarados esenciales y tuvieron que poner más el cuerpo. Bueno, me llamó la atención las pautas similares que estaban con otro esquema de clases, porque usaron para esa parte del trabajo el EGP, y me llamaba la atención. Voy a retomar aquí el tema de ingresos a la salida de la pandemia. A la salida de la pandemia, en el año 2021, nosotros observamos un incremento de los ingresos del 6%, que fue una recuperación muy parcial, de pequeño porcentaje en relación a lo que había sido la caída previa. Por lo tanto, hay una recomposición del peso relativo de las clases en el centro de la estructura de clases. Esa fue la tendencia, no es que se haya recuperado el mismo nivel que 2015, pero la tendencia fue de recuperación del empleo en el centro de la estructura de clases, pero sin recuperación de las condiciones de bienestar material.
las pautas de distribución del ingreso muestran que la clase trabajadora y las clases medias no pudieron recuperar la caída de su capacidad adquisitiva producida por la doble crisis. Esta recomposición parcial está actualmente en disputa con sectores del capital concentrado. Lo de está actualmente en disputa lo decíamos a fines de 2021. O con datos de... Lo decíamos el año pasado respecto de fines del 2021. No sabemos si perdimos la disputa ya, pero no importa. O al menos consideramos que, en realidad, consideramos que puede seguir abierta. Todavía faltan las conclusiones del trabajo. Pero que en lo que quedó del 2022 y el 2023 se inclinó más hacia el lado del capital. Pero bueno, vamos a dejarlo planteado para hacia el final. Mantener una mínima dosis de optimismo, Pablo, mínima. Bueno, ahí va. Queda la pregunta para el final. ¿Por qué estaba en disputa? Que se manifestaba en la fuerte escalada inflacionaria. Bueno, esto lo decíamos en el 2022. Eso continuó y más acelerado, como les decía, en 2023. Gaby, si me puedes pasar a la otra. Bien, aquí tenemos una serie larga de la distribución del índice de Gini, que es lo que comentaba Santiago anteriormente. En realidad es un índice de Gini que toma el total del país, el de la Argentina urbana, desde 1992 hasta 2022. Lo que se ve es la tendencia ascendente del crecimiento de la desigualdad en la década de los 90, algo conocido, la reducción de la desigualdad por ingresos de los hogares en el periodo 2003 y 2015, por distintos mecanismos, y con el cambio en el modelo de desarrollo económico, en 2016 hay un crecimiento de la desigualdad por ingresos, y luego viene esta especie de ¿cómo se llama? Cuando te hacen un estudio del corazón, un electrocardiograma que no muestra una tendencia definida. Hay subidas y bajadas, pero no se logra una mejora sustantiva del patrón distributivo. Más bien, la tendencia es lo que señalaba Santiago anteriormente. Hay un estancamiento en el nivel de desigualdad. Y a pesar de la recuperación del empleo en el centro de la estructura de clases, de ese sesgo, podríamos decir, positivo de la creación del empleo a la salida de la pandemia, digo en parte, porque también, como señalaban los colegas del otro grupo, también creció el empleo informal. Hubo un crecimiento muy importante de la tasa de empleo. Como los ingresos en los hogares no alcanzan, hay expansión de empleo secundario al interior de los hogares, y hay también crecimiento importante del empleo informal. Pero, a diferencia del periodo 2016-2019, hay una tendencia de expansión del empleo formal, con núcleo en la industria, y con sectores de servicios calificados que la rodean, que eso es un dato positivo en el marco de otras tendencias que no son positivas, como por ejemplo la no reversión del patrón de desigualdad de ingresos. Si pasamos al otro, Gaby, gracias, ahí está. En este gráfico que muestra la evolución de la distribución funcional de los ingresos, se puede observar bien, fíjense, en el 2016 tenemos que alrededor del 52% del ingreso correspondía a sectores del trabajo, al salario. Esa distribución del ingreso cae en los 2 últimos años del modelo de desarrollo económico anterior, 2018-2019, hay una caída, pero la caída mayor en el patrón distributivo se da con el crecimiento económico a la salida de la pandemia. Lo que indican esos datos es que la apropiación de ese crecimiento económico fue sobre todo de los sectores empresarios, porque hubo una recuperación muy importante de la actividad económica, del empleo, pero una caída en la distribución funcional del ingreso de la parte correspondiente al salario. Hoy Héctor me mandó los datos de 2022. Héctor Palomino también sobrevuela un poco esta presentación, que también hemos hecho un trabajo con él sobre estructura social.
lo correspondiente al salario en 2022 es 45%, o 44,9%, algo así, creció 2 puntos en el 2022, pero de todos modos, fíjense que la pauta está lejos del 52% que había en 2016. 2016, que ya había experimentado un efecto regresivo en la distribución de ingresos respecto de 2015. Quiero recordar que en el diagnóstico de quienes encabezaron el modelo de desarrollo anterior, uno de los principales problemas era el salario, el nivel de salario real. Y ahí fue, y eso fue la caída del salario real fue uno de los principales efectos de esas políticas. Continuamos, veamos la próxima. Si pueden ir quizás cerrando, pero nos hemos atrasado mucho. Para que Bueno, queden 15 minutos para... Perdón. Vamos directamente, entonces, tenía algunos datos sobre pobreza, pero son más estructurales y en realidad son más complementarios a lo que habría planteado Santiago. Y son más estructurales, no tienen que ver tanto con la coyuntura de la pandemia. Podemos dejarlo eso de lado y en todo caso retomarlo. Vamos directamente a la última filmina de conclusión. Bien, un poco para la discusión final. Las conclusiones de nuestro libro, o de parte de nuestro libro, de las investigaciones que presentamos aquí. Aún en el marco de fuertes condicionamientos estructurales, el perfil de la estructura social presenta variaciones que se corresponden con distintos modelos de desarrollo y la orientación de la intervención estatal. Esto de algún modo es un poco terminar la presentación en términos optimistas, diciendo es posible plantear cambios desde la superestructura. Por supuesto que no somos unos locos en el sentido de que no comprendemos que la estructura marca sus condicionamientos. La estructura, el condicionamiento externo de la economía argentina, las características de los distintos sectores económicos, la heterogeneidad estructural en términos teóricos de lo que plantea el otro proyecto, el carácter de la estructura de clases, que tiene un carácter estructural, impone condicionamientos en el marco de una estructura económica dependiente. Así todo, nosotros consideramos que desde la superestructura, en un marco analítico marxista, puede imprimir cambios hacia el perfil y composición de la estructura de clases. Al menos una mirada de mediano plazo mostró que ha habido cambios. Esos cambios son de, a veces, 3, 4, 5 puntos porcentuales, pero detrás de esos 3, 4, 5 puntos porcentuales hay alrededor de 1 millón de personas, o bueno, no sé si 1 millón de personas, pero 600.000 personas, por ejemplo, o 200.000 hogares. Entonces, son cambios que implican cambios en la vida de las personas. En los periodos en los que se observa recomposición de las zonas centrales de la estructura de clases, se vinculan a estrategias de desarrollo centradas en el sector productivo, pero que van acompañadas por el crecimiento de la dinámica exportadora. Esto es importante por los cuellos de botella recurrentes en los que entra la estructura económica argentina, que impiden también un crecimiento de largo plazo. Para que una estrategia centrada en el sector productivo tenga medianamente éxito, lo que hemos observado es que es necesario expandir las exportaciones. Allí dice brevemente crecimiento de la dinámica exportadora, deberíamos decir también diversificación de las exportaciones, no solo depender de la exportación de soja, principalmente, que es el principal componente que exporta Argentina, pero bueno, eso es una discusión en sí misma. Implicaría crecimiento y diversificación de las exportaciones. Por último, la organización y movilización de las clases, su capacidad de articular demandas en el Estado, son factores centrales en la direccionalidad del modelo de desarrollo económico. Es decir, hay una recursividad entre modelo de desarrollo económico y características de la estructura de clases. Ambos se condicionan mutuamente. El escenario actual lo planteamos como pregunta. ¿Continúa siendo de una recomposición social en disputa? Bueno, este es un año de elecciones.
queríamos traer la idea, ¿esa disputa ya se perdió o aún continúa y puede verse reflejada en las distintas fuerzas políticas que van a competir en las elecciones? Por último, en nuestro proyecto observamos que en el marco de la pandemia había una presencia de una coalición que apoya el papel activo del Estado en la redistribución de recursos, con centro en los dos segmentos de clase trabajadora, que incluye también algunos estratos de clases medias. Dicha coalición, que fue una coalición electoral en el marco de las elecciones de 2019, constituye una fuerza social, y cuando nos referimos a una fuerza social, es una fuerza social que implica un compromiso de clases con la capacidad de disputar la direccionalidad del modelo de desarrollo e incidir sobre la estructura de clases. Esto está planteado como pregunta. También Verónica Maceira, autora de los trabajos, también es partícipe de estas conclusiones y de estas preguntas. No la quiero hacer como juez y parte, pero también corresponde que la mencione porque también son ideas de la compañera, colega. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Verónica quería decir algo. No, quería agradecerles a todos, la verdad que es corto el tiempo que tenemos. En principio quería agradecerles un montón, decirles que los trabajos, bueno, me resto yo porque si no, no quedó muy bien, pero que los trabajos son muy buenos, que la lectura cruzada de estos trabajos es súper fructífera. Quería también, en todo caso, de alguna manera, hacer presente que también forma parte, digamos, este trabajo de una política de la agencia, digamos, que apostó, digamos, y en todo caso apoyó la movilización tan importante de las ciencias sociales, digamos, como decía bien Santi, de generar conocimiento sobre la marcha, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos parecía un poco raro que pudiésemos estar hablando de la estructura en la coyuntura, pero bueno, de alguna manera los trabajos tienen muy buena calidad y me parece que, bueno, que aportan efectivamente al conocimiento, ¿no? A mí me parecía muy cortito, ¿no? Creo que la pandemia, particularmente durante el periodo de aislamiento, nos enfrentó a dos cuestiones muy impactantes. Una fue que, digamos, de alguna manera nos hizo tomar conciencia de algo que ya conocíamos, que es la limitación del capital para estructurar la reproducción de la vida de una parte importante de la población de nuestro país. Digamos, esto ya lo sabíamos, pero efectivamente a partir de esto empezamos a tomar conciencia de manera un poco dramática, ¿no es cierto? En estos libros, tanto en los efectos sobre la estructura social como sobre la pobreza, justamente se da cuenta de los condicionantes que las limitaciones estructurales de más largo plazo tienen sobre las condiciones de vida de los hogares en la crisis sociosanitaria. Yo diría que la mirada tanto desde las clases sociales como la mirada desde la heterogeneidad estructural de las formaciones periféricas no son para nada nuevas, pero como diría Nun, no hay teorías viejas o nuevas, sino que hay teorías que aportan a la explicación o que no aportan a la explicación, y en este caso estamos viendo que ambos conjuntos de investigaciones están aportando claves de inteligibilidad que son sustantivas, digamos, para este periodo. Y por otro lado, la segunda cuestión que me parece que nos impactó tremendamente durante la pandemia, sobre todo en la etapa más álgida de la pandemia, fue la manera en que se develó con nitidez qué significa la regulación estatal y la centralidad de la intervención del Estado. Digamos, y acá digamos, hay preguntas, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con esto y que nos interesan particularmente en este espacio. Creo que, bueno, retomó Santiago bien algunas cuestiones que están en las investigaciones,
digamos, cuando decimos que el empleo formal quedó protegido, no estamos diciendo que es un empleo protegido por naturaleza, sino que es el carácter de la regulación el que está, y además de la implementación específica de políticas durante el periodo que protegió el empleo registrado, ¿no? Y sobre eso, justamente, también dan cuenta estas investigaciones, y también dan cuenta de este otro nivel, digamos, de la intervención del Estado, que es la intervención, digamos, de las políticas estatales, las políticas sociales específicas, ¿no es cierto? Tanto sobre el nivel, digamos, de estabilidad de la estructura social, como sobre el bienestar de los hogares y sobre su incidencia sobre la pobreza, que realmente el dato de la simulación que trae Santiago, ¿no es cierto?, de la incidencia de las políticas sociales en 12 puntos, ¿no?, en la reducción de la pobreza es muy impactante, pero también es muy impactante, como aparece en esos trabajos, la pérdida acelerada de importancia, digamos, de esas políticas, ¿no? Entonces, justamente, en relación a la salida de la pandemia nos deja, en principio, con un restablecimiento, digamos, digamos, del peso relativo que las clases tenían en la estructura, pero bueno, también nos deja mucho más pobres, y nos deja también con un esquema de protección social que al parecer, digamos, no tiene en cuenta lo que aprendimos durante la pandemia, ¿no? Es decir, es un esquema de protección social que parece no avanzar, digamos, sobre estas cuestiones que se mostraron como cruciales, además de un esquema de concentración del capital y de concentración de la riqueza, que parece que tampoco, digamos, no es por ir en contra de las esperanzas que todos acá estamos expresando, pero bueno, digamos que en todo caso parecemos ir un poco para atrás. Entonces, en ese sentido, la verdad que estos aportes, digamos, para reflexión sobre eso en este contexto me parece que son súper, súper importantes. Hay algunas preguntas, ¿no es cierto?, que por ahí, no sé, yo no sé si ahí tenés. Hubo varias preguntas, pero bueno, seleccionamos un par breves para ver si no hay poquísimo tiempo que nos queda. Respecto al tema de trabajadores y trabajadoras pobres, una pregunta era si desagregaron por formales y informales, en el sentido de si hubo un fenómeno de pobreza también entre el trabajo formal, si aumentó o no durante la pandemia. Y otro tema es cómo sitúan en su esquema de clases, digamos, lo que son perceptores de planes de empleo, y por lo tanto si vieron efectos en términos del incremento, por ejemplo, del potencial trabajo, que casi dobló durante la pandemia, si notaron algo en los datos que fueron encontrando ustedes. ¿Qué tal? Respondo en un minuto. Sí, o sea, hicimos la desagregación viendo la tasa, estoy hablando de la tasa, no de la composición del universo de trabajadores y trabajadoras pobres, sino la tasa de incidencia por sector. Lo que muestra es que digamos, en el proceso de prepandemia, pandemia, el aumento de la tasa es mucho más alto entre los informales, trabajadores del sector informal, entre los demás. Y lo que yo estaba viendo ayer con datos hasta 2022 es que lo que sí viene pasando en 2022, 2021, 2022 es que se estanca el nivel de pobreza de los informales, trabajadores informales, y empieza a aumentar en los formales y en particular los trabajadores del sector público. En el 2022 yo lo asocio en parte al proceso de ajuste que está viviendo también el sector público. Entonces ahí hay un elemento como para tratar de seguir mirándolo. Perfecto. Gaby, ¿querés que diga yo o vos? Bueno, sí, los perceptores de planes de empleo están en la base de nuestro esquema de clases, y sí, observamos efectivamente un aumento durante la pandemia, precisamente del programa Potenciar Trabajo. Así que bueno, la respuesta es doblemente sí. Ok. Bueno, creo que como a media tenemos que terminar. No sé, Verónica, creo que no da tiempo para
más comentarios o más preguntas. muteada, Está sin... Estoy muteada. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque nos cortan, pero acá en el Sí, chat entendido. lo que tenemos es que nos invitan a un segundo episodio, así que quizás fue exitoso este primer envío, así que quizás hacemos una secuela, chiques. Ay, me encanta, pero ya te dije que tiene que ser en presencial. Yo también creo que tiene que ser en presencial, porque además todos en presencial somos mucho más interesantes y conversadores. Así que, ¿quién te dice que nos volvemos a juntar? Porque fue muy interesante y la verdad quedó muy, muy corto. Y además, bueno, la verdad, acá voy a mostrar los trabajos, ¿no es cierto? No sé si se ve, si la cámara me toma. Bueno, y los trabajos, los libros tienen muchísimos trabajos, además de esto que se presentó hoy acá, ¿no es cierto? Tienen muchísimas pequeñas, digamos, muchas contribuciones, o sea que quizás se puede hacer algo, efectivamente, una segunda parte, digamos, para tomar, bueno, porque es un montón de investigación de un montón de investigadores, ¿no? Entonces quizás vale la pena, no sé cómo lo ven, bueno, pero en todo caso quedamos con esa inquietud. Y aprovechamos para agradecer un montón a los compañeros y compañeras. No sé, Giuseppe. Sí, muchísimas gracias. Fue ¿Ya? muy interesante leer los dos trabajos. Espero participar también en la siguiente secuela, digamos, en los siguientes encuentros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Gracias. Verónica, Bien, gracias, bien. Giuseppe, Gracias. gracias, Pilar, gracias, Ignacio. Buena idea de intercambiar. Abrazos, Pablo, Gabriela. Chao, Pablo, Gaby, nos vemos. Chao, chicos, gracias. Chao, Vero. Chao, chao. Chao, gracias a todas y todos.